buenos días a todos. Hoy es domingo, día 19 de junio, y correspondería el domingo 12, 12º del tiempo ordinario. Sin embargo, celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Vulgarmente lo conocemos como el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, la Eucaristía, que es fuente y culmen de la vida cristiana, como definió muy bien el Concilio Vaticano II. Es verdad que la Eucaristía tiene muchos aspectos desde la cual tratarla, ¿no? Por eso celebramos fundamentalmente, podemos decir, 2 días en torno a la Eucaristía, en la liturgia, ¿no? El primer día es el día, podemos decir, fundacional, el Jueves Santo, ¿eh? Y en ese día se destaca fundamentalmente que la Eucaristía es sacrificio, es el sacrificio de Cristo. Y ya no se sacrifican los machos cabríos, los toros, las vacas del Antiguo Testamento, sino que es el propio Cristo el que sacrifica su persona, su vida, para que nosotros tengamos vida. Por eso nosotros hablamos de cuerpo entregado y sangre derramada. Y por eso también, cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, en palabras de San Pablo, la copa que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, ¿eh? Y cuando comulgamos del pan, no es participación en el cuerpo de Cristo. Cuerpo y sangre son su misma persona. Comer la Eucaristía es comulgar con Cristo y consecuentemente comulgar también con los hermanos, ¿no? Porque Cristo es la cabeza y todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso la Eucaristía no se puede entender sin ese aspecto de fraternidad y de los demás, de los hermanos. Por eso en este día también se celebra el Día Nacional de Caridad, ¿no? No podemos festejar a Cristo y dar la espalda a los hermanos. Somos lo que compartimos, somos lo que nos damos. Y precisamente en este domingo, en que vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas de la multiplicación de los panes y los peces, pues es muy importante, digamos, esa faceta, ¿no? El Evangelio de hoy es Lucas 9, 11 al 17, ¿no? Celebramos la presencia de Cristo en la Eucaristía. En este día, así como en el Jueves Santo es, digamos, el subrayado es el sacrificio, en este día del Corpus Christi, el subrayado es el aspecto de banquete, ¿no? Banquete en el que todos estamos llamados a participar, y también el aspecto, digamos, público, celebrativo de la fe, porque Cristo sale a nuestras calles, a nuestras plazas, camina a nuestro lado, ¿no? De los diversos modos de la presencia del Señor, y el pan y el vino son una presencia desde la perspectiva de la entrega de su vida, es decir, su sacrificio. En las palabras de la consagración, Cristo, por boca del sacerdote, no solo dice «esto es mi cuerpo», sino «esto es mi cuerpo entregado». Y no solo dice «esta es mi sangre», sino «esta es mi sangre derramada». Pues cada vez que celebramos la Eucaristía, se hace presente entre nosotros el único sacrificio de Cristo. La cruz es un hecho histórico, ya sucedido, al que, como a todo lo que ya ha pasado, solo tenemos acceso en el recuerdo. Pero nosotros sabemos que la Eucaristía es memorial, y eso significa que no solo es recuerdo de lo que ocurrió, sino que es verdad, presencia real, ¿no? La Eucaristía no es un mero recuerdo del sacrificio de Cristo, sino la actualización. Es verdad que aquel sacrificio de Cristo en la cruz fue cruento, con derramamiento de sangre. En la mesa del altar es incruento, ¿no? Pero es el mismo sacrificio. Esta actualización es posible porque hoy Cristo está vivo, sigue vivo, vive para siempre y continúa ofreciendo al Padre el sacrificio de su existencia.
El sacrificio de Cristo tuvo lugar una vez para siempre, ocurrió durante toda su vida que pasó entre nosotros, ¿no? Porque toda su existencia fue una ofrenda al Padre en la aceptación de la voluntad y un darse a los demás, ¿no? Cuidando, eh, asistiendo, curando, ofreciendo la ternura, ¿no? En la Eucaristía, Cristo hace presente su sacrificio entre nosotros, no sólo para ofrecer al Padre, no sólo su sacrificio personal, sino también para incorporarnos a nosotros y a toda la Iglesia a ese sacrificio suyo, es decir, para ofrecer el sacrificio del cuerpo de la Iglesia completo, el de la cabeza, pero también que es Cristo, pero también junto con los miembros, que somos tú, yo, todos los bautizados, ¿no? En el Evangelio de hoy, que ya hemos dicho es Lucas 9, 11, 17, la multiplicación de los panes y los peces. Qué importante será este Evangelio, que aparece hasta 6 veces, ¿no? 6 relatos a lo largo de los 4 Evangelios, lo cual resulta muy significativo, ¿no? Y el propio relato es una prefiguración de la Eucaristía. En la Eucaristía, del mismo modo que en la última cena, Cristo nos es entregado en el memorial de su muerte y de su sangre vertida, ¿no? Y también en la fracción del pan, en el encuentro con los demás, hay un reconocimiento de Cristo vivo y resucitado, ¿no? Por eso hay que reconocerlo también en el otro, sobre todo en los más pobres, en los necesitados, ¿no? Y así lo vemos en el Evangelio, cómo Jesús enseña, cura, da de comer. Es la manifestación visible de la palabra, el poder y la presencia de Dios. El relato se centra sobre todo en el don del pan, y en este sentido se hace eco de numerosas referencias del Antiguo Testamento, el maná, Moisés. Jesús lo alimenta al pueblo, pero lo alimenta por sí mismo, con un nuevo maná, que es su mismo cuerpo, ¿no? Su misma sangre. En él se cumple con creces todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. El centro del relato es Jesús, ante la situación en que se encuentra la gente, fatigados, con necesidad, toma la iniciativa y acepta los pocos panes y peces que tienen los discípulos. Pon tus panes, pon tus peces, pon tus cualidades, pon lo que tienes, ¿no? Y Dios hará el milagro. Que nos fijemos en los gestos que hace Jesús sobre los alimentos. Tras orar, los bendice, los parte, los reparte, como la Eucaristía. Tomó el pan, lo partió, se lo dio, tomó el vino, lo elevó, dio gracias, se lo dio. Cuando salimos de nuestros egoísmos, cuando nos damos, cuando compartimos, todo se multiplica. Este es lo que transmite también este Evangelio, ¿no? En este pasaje, además de presentarse la identidad de Jesús, ocupan un lugar también importante los discípulos. Si antes fueron enviados a predicar y a curar, ahora son invitados a colaborar, a poner de ellos en la tarea de distribuir el pan. Quienes antes ejercieron como servidores de la palabra, ahora aceptan el servicio de la mesa. Son 2 aspectos de la misma misión: ofrecerse para entregar los dones de Dios al mundo. Eso sí, la fuente no son ellos, sino Dios. No son sus panes, no son sus peces, es Dios el que se da, ¿no? Ellos son intermediarios, colaboradores. El alimento sobreabundante que da Jesús no solo logra saciar el hambre de la gente, sino que además sobra como para alimentar a otra multitud, a todo el pueblo. Con Jesús se ha hecho realidad la promesa del banquete abundante, gratuito y salvador que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Jesús, el pan que ha dado de comer a la muchedumbre, se entregará también en el marco de la última cena para que con su gesto sea recordado, repetido y celebrado por sus seguidores en favor de toda la humanidad.
La gente continúa teniendo hambre, ¿no? Jesús sigue presentándose como el pan. Yo soy el pan de vida, el pan que sacia. Y pide a sus discípulos, a todos, a ti, a mí, a todos, que actuemos como intermediarios y servidores. ¿Qué significa para ti celebrar la Eucaristía y comulgar con Jesucristo? Y cuando Jesús te dice, nos dice, les dijo, dadles vosotros de comer, ¿qué podríamos hacer para que nuestras Eucaristías nos impliquen y comprometan más? ¿Qué podríamos hacer para invitar a otros que están fuera y que no vienen a la Eucaristía? Eso es también trabajo de dadles vosotros de comer, ¿no? ¿Por qué no te vienes a la Eucaristía? ¿Por qué no lo experimentas? A personas que conocemos que no van, que no participan. En el momento de presentarnos personalmente ante Jesús y abrir en su presencia nuestras manos, queremos responder a su invitación de ofrecer comida gratuita y sobreabundante a todo el mundo, pero necesitamos de su ayuda, ¿no? Por eso, en este día en que Jesús va a caminar muy cerquita de ti, de tu casa, de tus calles, o en la propia parroquia, haciendo un acto de adoración después de la comunión, bendiciendo al pueblo con la presencia de Cristo, ¿no? Pues qué cosa más hermosa, más bonita, ¿no? Que podamos vivir esa presencia del Señor y que sea no solo un domingo, no solo en la fiesta del Corpus, sino que descubramos que Jesús está vivo y presente a nuestro alrededor, que no nos deja, que podemos acudir a Él. Pidámosle en este día que nos bendiga. Es el mismo Cristo, no es un cacho de pan metido entre cristales, es Cristo, real y verdaderamente. Por eso adorémosle, alabémosle, démosle gracias y amemos mucho al Señor. Bueno, felicidades. Feliz domingo del Corpus Christi para todos. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Os quiero.